Comenzamos este octavo domingo después de Trinidad, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados en el Señor, acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Nuestro socorro está en el nombre del Señor que hizo los cielos y la tierra. Confesaré, dije, contra mí mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios Todopoderoso, Creador y Redentor nuestro, confesamos que somos por naturaleza pecadores e impuros, y que hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra. Por tanto, nos refugiamos en tu infinita misericordia, buscando, implorando tu gracia por nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios misericordioso, que has dado a tu unigénito Hijo para morir por nosotros, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores, y por amor de Él, concédenos el perdón de todos los pecados. Y por tu Espíritu Santo aumenta en nosotros el verdadero conocimiento de ti y de tu voluntad, y la verdadera obediencia a tu palabra, a fin de que por tu gracia lleguemos a la vida eterna, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su único Hijo para morir por nosotros, y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Él les hace hijos de Dios y les concede su Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Concédenos esto, oh Señor, a todos nosotros. Amén. Oremos. Suplicamos, Señor, que nos concedas el espíritu de pensar y hacer siempre las cosas que sean justas, para que nosotros, que sin ti, bueno, no podemos hacer, por tu gracia, seamos hechos capaces de vivir según tu santa voluntad. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la lectura del Santo Evangelio, capítulo 14 del libro de Mateo, versículo 13 al versículo 21, que nos habla sobre la alimentación de los 5.000. Oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo vio, lo siguió desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto, y la hora ya ha pasado, despide a la multitud, para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tiene necesidad de irse, darle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y reunieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio para este domingo. Vamos a confesar todos juntos nuestra fe cristiana con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. La devoción está basada en este domingo en el capítulo 9 del libro de los Romanos, versículo 1 al 13, que el apóstol Pablo nos dice de esta manera. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo una gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todo lo que desciende de Israel son israelitas, o porque son descendientes de Abraham, no todos hijos son. En Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no lo que son los hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara vendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún el bien ni el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por lo que Él llama. Y se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Hasta aquí la lectura para nuestra devoción. Queridos hermanos y hermanas en la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántas veces deseamos y anhelamos y pedimos y suplicamos con palabra de Dios a nuestra propia familia de fe, a que sea una fe consagrada, comprometida y dirigida por el Espíritu Santo en la proclamación del Evangelio, la vida nueva y la salvación? Pero nos damos cuenta que en la propia familia de fe muchos adoptaron esta fe porque sus padres los llevaron al altar de Dios, al bautismo, y fueron recibidos por el Señor. Otros porque fueron elegidos para ser representantes dentro de muchas de las actividades de la Iglesia, para colaborar, para servir, para hacer crecer a la Iglesia. Pero su servicio terminó siendo más importante que su fe. Nosotros también fuimos elegidos por Dios. Cada uno de nosotros sabe que fue llamado por su Dios desde niños
porque de la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Ese llamado de Dios que tuvo el pueblo de Israel, el pueblo elegido, que Dios apartó de entre todas las naciones, para que pudiera llevar lo que dice el apóstol Pablo, que ellos sean los adoptados, que sean la gloria, que sean el pacto, que sean los que promulgaron la ley, que llevaron el culto israelita y las promesas de los padres hacia los hijos. Y también nos dice de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Esa bendición para algunos fue una carga, fue algo pesado, porque no aceptaron la responsabilidad del llamado de Dios y prefirieron aceptar el llamado del mundo, de vivir al mismo tiempo en el pueblo de Israel y servir a los Baales, a los dioses, que para darle la seguridad de que los escuchaban, muchos sacrificaban y hacían sacrificios humanos para agradar al Dios que ellos adoraban. Cuando Dios nos habla en el sacrificio de hoy en día, de alma y espíritu, estamos hablando de que seguir a Cristo, el Señor, nuestro Señor, conlleva también una actitud y también una consagración, que a veces hay que dejar de lado ciertas cosas terrenales, ciertos placeres, ciertos ídolos de nuestra época, porque no se amoldan a la fe cristiana. Y también nos dice ya que la palabra de Dios haya fallado, haya sido inútil. Y dice el versículo que la palabra es como la lluvia, baja, riega, hace germinar y da fruto en la tierra, y nunca vuelve a Dios vacía. Y hace lo que Dios dice que tiene que hacer. Esos descendientes de Abraham que dijo Jesús a sus discípulos cuando le retaban en la entrada de Jerusalén, si estos callan, Dios puede hacer hablar las piedras del camino como si fueran hijos de Abraham. En Isaac será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, sino los hijos de Dios que fueron engendrados por el Espíritu y la promesa. Son llamados descendientes de Dios. Porque la palabra de la promesa es esta: por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Sara, mujer de avanzada edad, que ya había perdido la esperanza de tener un hijo. A Abraham se le había prometido ser padre de multitudes, como las estrellas del cielo y la arena del mar. Pero no perdieron la esperanza, porque a su debido tiempo el Señor vino y Sara se convirtió en Saraí y tuvo a Isaac, su hijo. Y ustedes pensarán, ¿cómo Dios puede formar un pueblo de un solo descendiente? Y ahí podemos darnos cuenta que la promesa no está basada en la cantidad, sino en la calidad
de los descendientes del pueblo de Israel. Hoy en día también hay muchos israelitas cristianos que aceptaron al Mesías prometido, nuestro Mesías, el Hijo de Dios, y siguen sus enseñanzas, su ley, y también esperan la vida eterna igual que nosotros. Y también dice el apóstol, y no solo, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni el bien ni el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. En las vueltas de la vida nos encontramos con personas que alguna vez rechazaron la fe y que ahora están en la familia de fe. Nosotros que somos antiguos en la fe y reconocemos que Dios llama al principio, en el medio o al final de la vida, y nosotros que hemos ayudado a entender esto con la predicación, con nuestra vida, con nuestro trabajo como iglesia, no decimos que merecemos algo más por haber sido llamados al principio, sino deberíamos ponernos contentos y felices como los ángeles en el cielo, que se alegran cuando un pecador se arrepiente y vuelve al redil de Dios. O nos hace recordar la parábola de aquel propietario de tierra que invitó a los trabajadores a su hacienda a la mañana temprano, a media mañana, cerca del mediodía, después del mediodía, a media tarde y una hora antes de oscurecer. Y tal vez pensaban los del principio, los de la mañana, que habrían de recibir una mayor recompensa por haber trabajado todo el día. Y los de la tarde, los de la hora antes de oscurecer, pensaban que iban a recibir menos, porque habían recién hecho una hora de trabajo. Y ahí vemos cómo funciona la gracia de Dios. Él llama en todo tiempo, y todos son para Él llamados al principio, en el medio o al final. Lo importante es aceptar el llamado de Dios y recibir todo lo que Dios nos da en Cristo Jesús. Perdón, vida y salvación. Y nos alegramos al saber como cristianos de que la elección de Dios no es hacer diferencia o acepción de personas, sino que justamente Él acepta a todos por igual. Hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, niños, de diferentes razas y condición social y económica. Y después dice el versículo final, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y nos entramos a poner en una paradoja. ¿Por qué Dios dice eso en su palabra? Es porque hay dos caminos, el de la salvación en Cristo Jesús y el de la condenación sin Cristo Jesús. Y estos dos ejemplos que pone el apóstol Pablo, que son parte de su familia israelita, a él le pesaban, porque él había conocido lo que era Esaú, pero también sabía lo que era Jacob, el elegido de Dios. Y Pablo había sido elegido de Dios de una forma maravillosa para ser el apóstol de los gentiles. Tal vez pienses que no eres parte del pueblo de Israel por la sangre, el hueso
y la carne, sino que eres hijo de Dios porque Dios te ha llamado por el Evangelio, iluminado con sus dones, dándote la fe, el perdón y te ha colocado en la preciosa familia de la fe. Entonces podemos entender que no podemos elegir por propia voluntad. Como el mismo Jesús le dice en Juan capítulo 15, ustedes no me eligieron a mí, sino yo los elegí a ustedes para que lleven mucho fruto. Gracias a que Dios nos ha llamado, ahora somos pueblo, ahora somos hijos de Dios. Ahora tenemos una herencia eterna que nadie nos va a quitar, ni siquiera la muerte. Hoy, en la presencia de Dios, queremos darle gracias por este tiempo que nos toca vivir. Un tiempo atípico, como dicen algunos, un tiempo fuera de lo normal, un tiempo que no habíamos pensado que podía suceder. Pero está sucediendo y estamos siendo guiados por Dios al reconocer que todavía somos parte de una familia, que tan precioso es el trabajo que tenemos, que tan preciosos son nuestros amigos y los lugares que conocemos en nuestra memoria y lugares que queremos conocer de nuestro mundo. Todo sigue siendo igual como siempre, porque el Señor, como dice la lectura que hemos escuchado tiempo atrás, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. ¿Qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas también el que resucitó, el que está a la derecha de Dios Padre, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ante estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual no estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, por habernos elegido y permitirnos ser parte de tu pueblo, parte de la historia de tu pueblo que recordamos en la lectura de cada día de la semana y de este domingo. Y también recuérdanos siempre, al ser llamados, que no nos olvidemos que tú llamas para la eterna salvación. Que así sea con cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, en este día queremos renovar en ti el deseo de servirte, porque tú viniste no para que seas servido, sino para servir a los demás. Nuestro servicio debe ser de amor, de paciencia,
de consideración. También tiene que ser un servicio de escuchar y de entender. Y también de practicidad, de ayudar al prójimo, no solamente con palabras, sino con hechos que muestren tu amor. Te pedimos por nosotros que fuimos llamados por ti a través de este tiempo y a través de todos los tiempos para llevar el Evangelio de Cristo a cada criatura, a cada ser, a cada persona que aún están fuera del llamado de Dios. Permite que tu Espíritu mueva nuestros corazones, abrir nuestros labios para ese llamado, ya que tú nos has llamado al principio, y que podamos, con tu ayuda, llevar a cabo aquello que tú quieres, que todos conozcan tu eterna salvación. Te pedimos por nuestra familia de fe, por nuestros hermanos de nuestra iglesia de aquí y de allá y de más allá todavía. También te pedimos por todos aquellos que nos asisten y cuidan en estos tiempos, por aquellos que se preocupan por el cuidado físico y psicológico, y por todos aquellos que oramos en la parte espiritual de cada persona de este mundo que vive en estos tiempos. Quédate con nosotros en esta mañana, cuida y protege de cada hogar, cada familia, cada persona, cada niño, joven y adulto, y permítenos seguir adelante hasta un día llegar a las puertas del reino de los cielos, a la tierra prometida, a las mansiones celestiales que tú tienes preparados, como le has dicho a tus discípulos, voy a preparar lugar para vosotros y volveré y os llevaré para que estén conmigo para siempre. En el nombre de Jesús, que ese llamado llegue a tu corazón hoy y siempre. Amén. Vamos a orar todos juntos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recibid la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Haga, Señor, resplandecer su rostro sobre ti, de ti tenga misericordia. Vuelva el Señor su rostro hacia ti y te conceda su paz. Amén.